¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues hace unos días Claudia Sheinbaum dio una noticia que, bueno, puso como locos a varios derechistas internacionales, a varias, vamos a llamarlo así, autoridades internacionales, y tienen que ver con Vladimir Putin, sí, el presidente de Rusia. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum? Que a muchos, pues, puso, digamos, inconformes, vamos a llamarlo así. Pues nada más y nada menos que, pues, Claudia Sheinbaum invita a Vladimir Putin a su toma de protesta como presidenta de México. Perú y Ecuador no serán invitados de acuerdo con lo dicho con la presidenta electa. Y bueno, ¿cuál es realmente el problema con esto? Bueno, creo que todos estamos enterados sobre, pues, bueno, el conflicto que hay entre Rusia con Ucrania y cómo, pues, no tiene pinta de resolverse pronto a pesar de que ya tiene mucho tiempo que está pasando esta situación. Y también sabemos que a nivel mundial muchos países, la ONU, que bueno, para mi punto de vista no sirve para nada, ha expresado pues una gran inconformidad sobre pues las acciones de Vladimir Putin hacia este país, Ucrania. Algo muy hipócrita, la verdad, por parte de estos países y de la ONU. Vergonzoso, Ucrania responde invitación a Putin a toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Y como dije, pues era de esperarse esta reacción de Ucrania, ya que pues ellos son los que se están viendo directamente pues como las víctimas en este conflicto. Pero bueno, eso es un tema sumamente aparte. Aquí lo interesante es de la orden que se le está dando a México por parte de la Corte Internacional de Justicia, que también es una Corte Internacional de Justicia que de justicia no tiene nada, simplemente sirve sus propios intereses y sigue una línea política. Y bueno, ¿cuál es la petición? Orden de esta Corte Internacional de Justicia a la que, ojo, México también pertenece. AMLO rechaza solicitud de Ucrania para arrestar a Putin si llega a México. Así es, pues bueno, están solicitando esta Corte Internacional de Justicia y la misma Ucrania que si Vladimir Putin llega a México, a territorio mexicano, inmediatamente sea arrestado. Porque Vladimir Putin tiene una orden internacional de arresto. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, de la cual pertenece México, tiene, vamos a llamarla entre comillas, cierta jurisdicción dentro de territorio mexicano, porque México pertenece a esta corte. Entonces, la petición es, más que petición, es una orden, de que, ¿sabes qué, México? Si llega Vladimir Putin a tu territorio, inmediatamente arréstalo. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente ante esta petición? Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras, estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento de que se convocara a el primer ministro de la India, Modi, al Papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas, para que los tres establecieran comunicación y buscaran el acuerdo y detener la guerra para evitar que el pueblo siguiera sufriendo, tanto en Ucrania como en Rusia. Y siempre esa es nuestra postura. Y bueno, ya vimos la respuesta del presidente, que es literal. ¿Saben qué? Nosotros no tenemos pues la autoridad para detener al presidente. Esa es una. Y la segunda es de que, bueno, México ha tenido esta política de neutralidad, si se han dado cuenta. Neutralidad en conflictos internacionales, en conflictos mundiales. México no toma partido y ha seguido con esta misma política. Y el presidente la ha reforzado todavía aún más a pesar de las enormes críticas que ha tenido por esto de diferentes países. Y creo que es lo más sensato. Porque como dije,
Esta Corte Internacional de Justicia, la ONU, simplemente siguen una línea política. Eso es lo que es. La ONU no sirve para nada. Y ahora voy a comentar por qué la hipocresía, en este caso de la ONU también y de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia rechaza el pedido de México de medidas contra Ecuador. Ahí les va esto. Recuerden que el 5 de abril de este año 2024, Ecuador entró de forma ilegal, irrumpió la embajada de Estados Unidos ahí en Ecuador. Estamos hablando de que Ecuador invadió territorio mexicano. Recordemos que las embajadas son territorio del país que están representando. En este caso, ese pedacito, esos metros cuadrados de oficinas, como lo quieran ver, es territorio mexicano en Ecuador. Y Ecuador entró arbitrariamente, creando uno de los peores conflictos políticos de México en los últimos 100 años. No solamente entró a la embajada, a territorio mexicano, a territorio soberano mexicano, porque así es como realmente pasaron las cosas. Invadió México, de acuerdo a los tratados internacionales. No solamente entró, no solamente irrumpió, sino agredió a personal mexicano, agredió a ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿se dan cuenta de la gravedad de estas acciones de Ecuador? Y México ha solicitado a esta Corte Internacional de Justicia, que ahorita está pidiendo que arresten a Putin. En su momento México pidió medidas cautelares contra Ecuador. Y hasta la fecha de hoy, que grabo este video, esta Corte Internacional de Justicia ha rechazado las medidas cautelares. Igual, esta Corte Internacional de Justicia, la ONU también, piden el arresto de Putin por sus acciones en contra de Ucrania, pero no condenan las acciones de Netanyahu. No condenan sus acciones por las horribles acciones que está haciendo Israel en contra de Gaza. Y de los cientos de miles de civiles que están pagando las consecuencias. Ahí sí la Corte Internacional de Justicia no dice nada, no condena nada, la ONU no condena nada. Y solamente para que les quede bien claro de por qué esta Corte Internacional sigue una línea política muy americana. Estados Unidos sigue enviando ayuda militar a Israel en contra de Gaza. Y la Corte Internacional de Justicia sin expresar ni una sola palabra. Entonces, aquí vemos la hipocresía y cómo siguen una línea política, lo vuelvo a repetir. Entonces, México sigue con esta postura de neutralidad. ¿Saben qué? No es mi problema, él viene de invitado y aquí va a poder caminar como un ciudadano libre, hablando de Vladimir Putin. Si a ustedes no les gusta, bueno, es su problema. México no tiene la autoridad para poderlo arrestar. México se metería en un problema diplomático mucho peor si llega a hacer esto, simplemente por estarle haciendo caso a una corte, a supuestas organizaciones, supuestas autoridades internacionales que solamente siguen ciertas líneas a su conveniencia, porque con Ecuador no han hecho nada, con Netanyahu no han hecho nada, pero así llega Putin a arréstalo porque tú perteneces a este grupo que integra la Corte Internacional de Justicia. Y México dice, pues con la pena, pero no. Si esto significa romper lazos con esta corte, México lo va a hacer. México, como dice López Obrador, es un país soberano. Es un país que no recibe órdenes del extranjero. México ya no es tapete de intereses internacionales y mucho menos intereses extranjeros. En mi opinión personal, creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua, porque realmente no creo que Vladimir Putin venga aquí a México. Van a mandar a un representante que creo que ya es lo que mencionó Vladimir Putin. Va a mandar a un representante nada más. Y listo, él no se va a arriesgar tampoco. Ahora otra cosa. También lo que puso de cabeza fue que México invitó a Nicolás Maduro a la toma de protesta. O sea, imagínense a Nicolás Maduro ahorita con todo este tema de Venezuela y del fraude que hubo con el cual ganó Maduro. Pero igual, ese es otro tema para otro video. México no va a estar a la disposición de intereses extranjeros. Eso es lo más importante y eso es algo que hay que reconocerle al presidente López Obrador. Les guste o no, ha sabido defender bien la soberanía, independencia y la autoridad que tiene México. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias.